es. Disculpen la equivocación. Nos corresponde presentar al comisario John Tobar. Así es, Pedro Montoya. Ciertamente. Comisario y abogado John Tobar, que voy a tener el placer además de presentar en la tarde de hoy. John Tobar Cartaya, un abogado dedicado además y con alta experiencia en el trabajo de resolución de situaciones delictivas. John tiene un diplomado en el año 2016 como máster en seguridad integral. En el 2017 también obtuvo un diplomado en ciencias forenses y criminalística. En el 2017, en ese mismo año, tuvo un diplomado en seguridad integral y además una maestría en criminalística. Es un hombre que además tuvo una especialización, obtuvo un diplomado en antibioterrorismo. Muy interesante esta área. Y ha sido máster instructor, se desempeña entre otras cosas como máster instructor del Running Police Defensive Tactics Association de los Estados Unidos. Y dentro de su experiencia laboral destacan, entre otras muchas, el hecho de haber sido jefe del bloque de búsqueda y aprehensión en el 6CPC. Es decir, nos vamos a poder compartir con un hombre que ha estado operativo en los campos de batalla contra el delito durante varios años, un comisario con muchísima experiencia. Y John, son tuyos entonces las cámaras. Bienvenidos en nombre de CECEF Acacia a estar esta tarde con nosotros compartiendo la información que para bien vas a tener para todos nosotros. Así es. El comisario John Tobar tendrá el tema diligencias policiales en la investigación del delito de homicidio, protocolos del proceso de investigación en el sitio del suceso. Con ustedes, queridos amigos, entonces el comisario John Tobar. Bueno, buenas tardes antes que todo. De verdad, un verdadero honor compartir nuevamente escenario con ustedes como organizadores y estas dos bellas damas que me precedieron de verdad con sus excelentes ponencias. Bueno, gracias también a los participantes. Vamos a inmediatamente a ver un poco el tema que me corresponde, las diligencias en el sitio de suceso. Vamos a compartir láminas. Quisiera saber si se están mirando la lámina que voy a presentar. Bien, bueno, nuevamente les digo, verá que para mí es un honor estar en este Congreso Internacional de Perfilación Criminal con mi tema diligencias policiales en la investigación del delito de homicidio. Mi experiencia también como investigador criminal se desarrolló por muchos años en brigadas, en diferentes subdelegaciones, e igualmente tuve la oportunidad de trabajar poco tiempo en la División Nacional contra Homicidio del 6CPC. Allí adquirí mucha trayectoria en cuanto a estos delitos. Mi compañera, mi amiga, mi pareja de muchos eventos, Grisel dijo algo que es muy cierto: quien trabaja un delito de homicidio puede trabajar cualquier otro delito, porque es un delito muy complejo. En base a ello es que se llama el delito rey para trabajar. Primero, bueno, por el bien que se tutela y todo lo que realmente tiene que ver con la investigación y el desarrollo de este tema. Bueno, vamos a comenzar. Ya yo sé que ustedes ya saben lo que es, de dónde proviene la palabra homicidio. El término etimológicamente proviene del latín homicidium. Homo, ser humano, y caesere, matar. De modo que literalmente significa matar a un ser humano. Eso es lo que significa homicidio. También tenemos en la nueva, digamos, los nuevos terminologías y legislaciones diferentes en cada uno de nuestros países. Podemos tener un concepto tal vez algo similar, pero etimológicamente eso es lo que significa. El delito de homicidio consiste en una acción o omisión mediante la cual se priva o se le quita la vida a otro ser humano. Puede ser de una manera dolosa o una manera culposa. Eso ya fue muy bien explicado por mi compañera Griselda.
Algo que consideré muy importante que lo tocó el doctor Julio Pérez en los ponencias pasadas fue el término asesinato. Y Wikipedia lo tiene como lo siguiente: es homicidio de carácter doloso realizado con alevosía, ensañamiento o premeditación. Nuestro Código Penal en Venezuela no contempla el asesinato, simplemente contempla el homicidio, pero hay países donde se contempla el asesinato dentro de su sistema legal. Entonces, Wikipedia lo tiene de esta manera, nosotros no lo estipulamos de esa forma, pero es un homicidio porque tenemos clasificación del homicidio como tal, pues. Mi compañera también hizo referencia al homicidio intencional, el homicidio calificado, agravado, con causal, culposo y preterintencional. Aquí hay diferentes formas en que una persona le pueda quitar la vida a otra, pero esto lo va a calificar según las circunstancias y el dolo, evidentemente, o la culpa en este caso. Podemos hablar de un verbo o núcleo rector que es haber dado muerte, donde tenemos un victimario que figura como sujeto activo, tenemos un sujeto pasivo, que en este caso sería la víctima, y el objeto material, el cadáver. Tenemos un bien jurídico que es tutelado por el Estado, que es la vida. Tenemos una forma llamada sicariato, que es quitarle la vida a otra persona por encargo, por temas de deuda, por temas de narcotráfico o por otra situación, pero es un encargo que tiene que ser pagado para que los delincuentes le quiten la vida a una persona. Y sicariato, para que usted sepa de dónde viene esta palabra, viene de los judíos, que eran las personas encargadas de darle muerte a los romanos cuando estas personas intentaron invadir Israel hace muchos años. De allí viene la palabra sicariato, para que lo sepan, y nosotros acá en Latinoamérica hemos adoptado el concepto como palabra para expresarla en nuestra legislación, pero tiene que ser una muerte por encargo, hay que ser pagada. Para trabajar un homicidio necesariamente es imprescindible conocer el tetraedro de la criminalística, donde tenemos un victimario, la persona que comete el hecho, tenemos una víctima, que a la persona que es directamente ofendida por el delito, tenemos un medio de comisión, que es con que se comete el delito, un arma, un químico, etcétera, etcétera. Y tenemos también el sitio del suceso, que es donde se comete el delito. Esto lo vamos a desglosar para ir viendo. Las personas que son abogados, me imagino que ya conocerán, los que no lo son, porque hay muchas, hay ciento y tantas de personas, 135 personas acá, pero vamos a ampliar un poco esos conceptos. Sitio de suceso. Lo primero que tenemos que saber es qué es un sitio de suceso. Sitio de suceso es el lugar donde se ha cometido un hecho punible, donde una vez presentes las comisiones técnicas respectivas, van bajo su experiencia, bajo su experticia, por llamarlo de esa manera, van a actuar, van a abordar el sitio y van ellos allí a tratar de buscar los indicios, los elementos de interés criminalístico que allí se encuentran para poder relacionarlos con un autor o con unos partícipes, ¿verdad? Responsable de actuación delictual. Allí también podemos conseguir tanto a la víctima, muchas veces no se consigue, porque bueno, pues tenemos el sitio donde sucedió, pero la víctima no está allí. Podemos conseguir en otra oportunidad el victimario, como no puede estar también en el sitio. Eso va a depender de muchas circunstancias. Pero allí donde se desarrolla la acción delictual, también vamos a ver sus clasificaciones de lo que es un sitio de suceso primario, secundario, y todo lo que tiene que ver con esto, porque de allí es que nace la investigación. Explico, ya propiamente de la parte, y lo más importante para la criminalística de campo, donde se va a desarrollar, verá su función, para posteriormente esos elementos allí recabados vayan a la criminalística de laboratorio. Okay, muy bien. Aquí tenemos diferentes sitios de suceso. Es importante que los conozcamos.
El sitio de suceso ya sabe que sabemos, ya conocemos que es donde se ha desarrollado un delito, se ha cometido un delito y tiene que ser estudiado, abordado de la mejor manera por la parte técnica, científica e investigadores del órgano con competencia para la investigación penal en otros países criminal. Podemos hay doctrina donde el sitio de suceso se puede establecer de esta manera: abierto, cerrado, mixto, preparación y liberación, como una clasificación aparte. Recuérdense que no me estoy refiriendo solamente a Venezuela. Venezuela tiene hoy en día un manual de cadena de custodia que tiene una conceptualización muy propia de nosotros, e igualmente tenemos lo que es la investigación penal, que internacionalmente se conoce como investigación criminal, y aquí por ley en Venezuela se conoce como investigación penal, simplemente porque una ley salió y dijo que tenemos que ahora en la investigación penal es la manera de preservar el sitio y las investigaciones. Nosotros acá la llamamos como investigación penal, pero internacionalmente la vamos a conocer con el título de investigación criminal. Vamos a detallar lo que es un sitio abierto. Es el lugar que no constituye limitaciones, no tiene una pared, no tiene techo, una vía pública, como lo podemos observar acá, es donde podemos conseguir un cadáver, una evidencia, puede ser un sitio primario, un sitio secundario. Eso es un sitio abierto. Bueno, el sitio cerrado, allí sí vamos a tener paredes, vamos a tener techo, limitaciones. Aquí las evidencias pueden ser de una manera preservada, con un poco más inclusive de tiempo, de seguridad. Los elementos externos o atmosféricos no van a actuar de una manera tan destructiva ni abrasiva en cuanto a estos elementos de interés criminalístico. Yo puedo definir también un sitio mixto, que es la combinación del sitio abierto con el sitio cerrado. Puede ser en una zona donde, que yo explico acá, en un porche de una casa donde puede ser un patio, puede ser un jardín, un sitio donde tenga estas dos características. Se puede hablar, en este caso, por un sitio abierto, una estación de servicio, pero fue dentro de un vehículo. Hoy en día tenemos otra clasificación de este tipo. Hay gente autores que dice que esto es un sitio de sucesión móvil porque sucedió dentro de un vehículo. No lo discuto, puede ser también. Eso va a depender de la legislación y con el cual nosotros nos manejamos. Una clasificación del sitio de suceso es el de preparación, es el lugar donde se prepara, donde uno consigue elementos, consigue planos, consigue evidencia de interés criminalística, fotografía, e inclusive una vez perpetrado el delito podemos conseguir parte del botín, parte de todo lo que ellos hicieron, estudiaron, donde planificaron para cometer el hecho delictivo. Tenemos un sitio de liberación como clasificación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es un sitio donde se puede trasladar una víctima. En este caso, se le da muerte en un sitio primario y se lleva a un sitio de liberación. Acá, en este sitio de liberación, nos vamos a conseguir vestigios de, digamos, rastro de sangre, evidencias como concha, sino simplemente sucedió en otro sitio y se trasladó a este para que el cadáver tiene mucho motivo. El cadáver se lo llevaron, trataron de forzarlo a dar una información, se lo llevaron herido y en el camino falleció. O sea, hay mucho motivo por el cual tenemos un sitio de liberación. ¿Qué es proteger un sitio de suceso? Bueno, proteger un sitio de suceso es solo la medida preventiva, un mecanismo de seguridad con el cual se va a delimitar donde se cometió un delito o donde existe una evidencia, para protegerlos, donde los organismos policiales tienen que actuar, ¿verdad? Y acá, esto lo refiero, esto es muy propio de mí, cuando yo digo que en muchos casos personal civil, personal de seguridad, tienen que saber también hacer una protección de sitio de suceso, porque hay zonas, hay empresas donde se comete un sitio, donde se comete un delito, y el personal de seguridad es el primero que es llamado, es convocado, y tienen que resguardar ese sitio de suceso.
Entonces ellos deben tener conocimiento para ello, hasta que llegue el órgano facultado para trabajarlo, ¿verdad? Y pueda allí colectar las evidencias que en él se puedan conseguir. Y para eso pueden utilizar vallas, conos, cinta de marcación y todo lo que podamos conseguir cuando no somos el órgano competente, todo lo que podamos conseguir para preservarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces yo llegaba a un sitio cuando trabajaba homicidio y ya las personas han tenido conocimiento porque han visto películas, han visto series, tienen el conocimiento, el cómo hacerlo. Tienen un conocimiento evidentemente rudimentario, pero lo hacen y te entregan inclusive una concha o un casquillo, como lo voy a mencionar en otras conferencias, y te la entregan en una bolsa plástica. Tú dices, caramba, es una manera rudimentaria de hacer una colección. Hoy en día en Venezuela tenemos, hace 2 años, un manual único cadena de custodia que tiene una modalidad de colección, que la vamos a hablar un poco más adelante, y creo que es tema también de la próxima ponencia. No voy a andar mucho, para no invadir un poco. Entonces, esto va a ayudar el trabajo de los técnicos de criminalística, esta protección de sitios de suceso. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se hace. Responsabilidad de la persona que llega al sitio de suceso de primero. Bien, vamos a hablar de los organismos policiales. Ojo, que no todos en Venezuela son competentes para trabajar investigación. Pienso que en Latinoamérica y en el resto del mundo se trabaja de esa manera. Hay una policía que auxiliar de la investigación que llega al sitio, tiene que proteger, tiene que verificar si la víctima o el lesionado realmente está, si es una persona que se encuentra sin signos vitales, bueno, actúa la comisión respectiva, llegan las comisiones a colectar las evidencias y a trabajar el sitio de suceso. Aislar y proteger en casos excepcionales, colectar esos indicios, informar de las condiciones en que se consiguió cuando él llegó, quién estaba allí, qué persona, qué testigo tiene, cómo él se enteró. Todo eso tiene que hacerlo la comisión respectiva del órgano competente para trabajar el delito de homicidio. Informar a aquella persona que se presenta en el lugar sobre lo ocurrido, las características, si no presenta la inconveniencia de su ingreso a tal sitio. Pueden ser familiares, pueden ser gente allegada, pero el sitio de suceso, una vez cometido el hecho delictivo del homicidio, debe ser preservado, debe ser protegido. Se tiene que informar que las personas no pueden ingresar, sino tienen que estar allí las personas que van a trabajar ese sitio únicamente. Y la persona, y no toda la policía puede ingresar, van a estar una comisión técnico-científica e investigadores que conforman la comisión de inspecciones técnicas. Es necesario asegurar objetos o indicios, eso sí lo puede hacer una policía de apoyo, tiene que asegurarlo hasta que llegue la comisión que lo va a colectar de la mano y dependiendo inclusive el tipo de evidencia, si una evidencia biológica, una evidencia, digamos, de orden físico, pero que tú puedas colectar de una manera digamos, como una concha que la puedes a través de una colección directa, por llamarlo de esa manera, o necesita un mecanismo especial de colección. Eso es lo que vamos, por eso es que tiene que ser el órgano encargado con competencia para la investigación penal. ¿Cuál es la importancia de proteger el sitio de suceso? Bueno, está centralizada en no permitir el acceso entrada a personas extrañas que pueden cambiar de manera sustancial o producir daño tanto en la víctima, victimario, medio de comisión o el mismo sitio de suceso. La protección abordar el sitio de suceso es fundamental, ya que allí se van a encontrar las evidencias con las cuales nosotros vamos a relacionar a un autor o un partícipe de ese hecho punible. Y vamos a conseguir también cómo llevar a los estudios, las experticias posteriormente, y eso va a ser apoyado por el fiscal del Ministerio Público y a su vez presentado ante un tribunal como medio de prueba, según la fase que vayamos recorriendo. La investigación de sucesos en el sitio, ¿verdad? Aquí se deben tomar en cuenta la variedad de elementos que intervienen en la comisión. De eso va a depender del homicidio como tal. En este caso podemos ver que hay personas que
unos infanticidios, personas que fueron ahorcadas, otro puede ser por arma de fuego, puede ser una violación con un femicidio, una violación con un homicidio, también puede ser. Entonces, dependiendo del caso como tal y las circunstancias, nosotros debemos activar nuestra experiencia y la forma de abordaje y tratamiento del sitio. Si la muerte ha sido certificada, ya que la persona está ahorcada y tiene los síntomas de un ahorcado, bueno, debemos trabajar el sitio de una manera, digamos, con calma, con cautela, para poder extraer y recabar todos los elementos necesarios. Porque podemos estar en presencia de una persona, porque cuando uno habla de un ahorcado puede ser yo me ahorqué, me explico, es un modo de suicidio, pero puede ser una persona que le dieron muerte anterior y posteriormente se simule un ahorcamiento. Del cuerpo nos interesa la posición, no nos interesa, sino la posición, expresión del rostro, la posición de sus extremidades y el estado de su vestimenta, porque podemos allí decir que realmente sí fue un suicidio, o se puede relacionar inclusive con las heridas que presenta y el tipo de lesiones externas. Podemos decir que no es un ahorcamiento, primero fue un homicidio y posteriormente hicieron simular este tipo de delito. Cuando el cuerpo es inspeccionado, en este caso debemos anotar todo este tipo de detalles. Muchas muertes de este tipo pueden parecer homicidios, como ya lo dije anteriormente, pero realmente al final no lo es. Para lavar el cuerpo, en el caso de ahorcamiento, aquí, cuando estamos en el sitio, no podemos desatar los nudos. La cuerda tenemos que cortarlo por un sitio e identificar los extremos y posteriormente puede ser unido con un hilo o algo, pero eso lo debemos preservar. No podemos desatar el nudo porque el nudo nos puede llevar dependiendo de su complejidad, a un sospechoso o a una persona que sea experto, que ha sido militar, que trabaje el rappel, etcétera, etcétera. Dentro de una gama de sospechosos, él nos puede llevar, ese nudo nos puede llevar a trabajar un poco lo que es bajo la sospecha de una persona que podemos incriminar en ese homicidio. Acá, en investigación del homicidio, quiero ver por estos minutos un caso real. Vamos a analizarlo, se lo voy a ir se debe hacer sobre todo en un caso real de homicidio. Esto sucedió hace unas semanas. Aquí hubo un enfrentamiento con personas militar con un arma larga. La persona tira la policía. Vamos a ver. La policía hizo frente a este militar que aprovechó un arma para dispararle a él. Pero vean ustedes que la persona fue abatida. Aquí, bueno, independientemente que no salga nadie. No salga, quédense ahí. Quédense ahí. No salga, quédense ahí. Fíjense, independientemente que haya sido un delincuente, haya sido un policía, haya sido un militar, en un país. No salga, doña. La camioneta, esa persona le dimos persecución, nos jaló un arma larga. Independientemente de esta persona, una vez que debe ser trasladada. Mira la pistola que tiene ahí también, que la iba a desenfundar. Véala ahí. Entonces, narrar qué fue lo que sucedió. Aquí ya están modificando. Doña, no lo mueva, no lo mueva, déjalo ahí. Déjalo ahí. No lo mueva. Ya lo vamos a ver. Llámenme. Tienen que intervenir y trasladar a esta persona a un hospital, a un hospital para sacar los primeros auxilios y no dejar que el sitio se modifique. No lo muevan. No lo muevan a él, no lo muevan, no lo toquen. Doña, mire, doña, déjelo tranquilo ahí. No lo mueva, joven, no lo mueva. No lo mueva. Bueno, esto de inmediato hay que hacerlo. Ya ahí dejaron que personas llegaran, entraran, modificaran todo lo que es la escena del delito. Si está vivo lo van a dejar morir
Entonces, los funcionarios policiales y militares, en este caso, policiales deben prestarle el apoyo. Ya están dejando que el sitio de suceso familiares lo invadan y no debe ser la forma de proceder. Cuando la policía actúa, claro, de repente no son los órganos de investigación, ellos deberían acordonar y proteger este sitio y hacer todo lo que le he comentado hasta el momento. Entonces, aquí donde vendría la inspección técnica, que es un análisis, una búsqueda, una fijación, una colección de los posibles indicios que en él se pueden encontrar en el sitio. Allí tenemos un arma de fuego larga, una arma de fuego corta que la persona portaba, está aprovisionada. Y, bueno, y evidentemente también tenemos un video, porque aquí en mi país hoy en día ya la parte de los videos están siendo utilizados como elemento de interés criminalístico para la resolución de los casos. Y es muy importante. Estos elementos tienen que ser llevados a través de experticia a una parte de sumario que todavía existe y posteriormente a la fiscalía. Permite establecer la característica del sitio de suceso, importancia y complejidad del delito como tal, y conocer la dinámica de cómo ocurrieron los hechos y definir el recurso humano y tecnológico que aquí va a ser necesario. En este caso que les presenté, evidentemente aquí ya tendría que haber trasladado a esa persona y resguardar el sitio para que lo trabajaran, llegara la autoridad competente a levantar las conchas o casquillos que estuviesen allí, la sangre que corrió, incautar las armas de fuego. Como ya le dije, tienen que ver la amplitud o la extensión del sitio, evaluar la necesidad de ampliar esa protección, si es que por lo menos la persona había efectuado otro disparo y había un impacto en otro sitio, identificar la vía de acceso del sitio para no contaminarlo ni destruirlo, definir estrategias de trabajo en cuanto al abordaje, determinar por dónde se inicia el trabajo preliminar, ubicar la posible evidencia visible en ese lugar, determinar el tipo de sitio de suceso abierto, cerrado, mixto, etcétera, etcétera, la ubicación geográfica como tal. Desde la entrada principal o acceso, observar para obtener información general de la característica del lugar, la iluminación, la temperatura. De acuerdo con la información preliminar, se va recibiendo o habrá que seleccionar áreas donde se realicen los desplazamientos. Eso va a depender, ¿verdad? Porque podemos pisar conchas, podemos dañar lo que es la sangre en un momento determinado. Eso va a depender de cómo tú protejas el sitio y cómo permitas que gente que no tienen que ver con el trabajo del sitio ingresen al mismo. A partir del punto de origen se iniciará la búsqueda de los indicios. Deben hacer observaciones en todas las áreas cercanas y distantes buscando indicios cercanos a ellos. Exactamente cuando se tiene la visión de cómo sucedió el enfrentamiento, en este caso que estamos del video que le mostré, es necesario preservar todo. Inclusive de allí trasladar a una persona para que identifique quién era este señor. Tienes allí, creo, la esposa, tienes familiares, tienes que llevarte una persona de esa para que lo identifique. Supuestamente él era un militar que hizo frente a una alcabala y no se detuvo y comenzó a disparar y eso fue lo que sucedió. Bueno, hay que anotar y fijar todas las evidencias que se consiguen allí, hacer un trabajo inclusive de inteligencia, hay que trabajar en combinación la parte técnico-científica con los investigadores, tienen que tener el mejor desenvolvimiento, tienen que comunicarse para poder trabajar el sitio. Fijación de esas evidencias, una planimetría, tiene que hacerse presente también una reconstrucción de hechos para levantarlo, la descripción del sitio, la característica, etcétera, etcétera. Existen maneras de la muerte o diferentes maneras de morir y sobre todo cuando es una muerte violenta es donde interviene, por lo menos en mi país, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde hay una muerte violenta, se tiene que aperturar un expediente penal. Y en este caso, muerte por asfixia, que no es nada más que cuando se impide que la sangre oxigenada llegue a distintas partes del cuerpo, van a cesar, ¿verdad?, los signos vitales de la persona. Y eso se denomina anoxia. Cuando uno tiene los conocimientos
de la parte de homicidio, cuando ha cubierto este tipo de casos, ya uno sabe cuándo realmente la persona está en presencia de tipo de muerte. Tenemos digamos, una manera de muerte de la mecánica, que se produce usando elementos adecuados, bien sea o por tercera persona, como el ahorcamiento, la estrangulación, sofocación, que lo vimos anteriormente con una bolsa. Vemos que cualquier objeto podemos utilizar para cortar el paso de ese oxígeno a cualquier persona, amordazarla, y van a fallecer porque el oxígeno no está circulando. La estrangulación manual, aquí los cadáveres o las víctimas van a tener unas características muy importantes, como son las petequias conjuntivas. No siempre, pero sí la van a tener, y es este tipo digamos, de hemorragia en los ojos, evidentemente por las abrasiones, por la estrangulación que se está haciendo a nivel del cuello, estiramiento de la piel por la presión que vamos a tener allí, hemorragia en los músculos internos, fractura de la tiroides, fractura del cartílago cricioides y fractura de los huesos del hioides. Esto es producto de esa fuerza que se ejerce en esta estrangulación manual. Pequeñas lesiones en el rostro, traumas en la lengua, porque a medida que va faltando el aire, la persona puede morderse la lengua buscando aire o tratar de hacer lesiones, van a tener también lesiones defensivas, residuos ajenos en el cuerpo, en las uñas, ¿verdad? Y hay que ver el estado del escenario donde sucedió. En el ahorcamiento, si tenemos una suspensión completa, hay suspensión completa e incompleta. Completa cuando la persona se cuelga y los pies quedan en el aire. Incompleta puede ser que el vínculo de donde se va a suspender la persona está mucho más abajo de esa estructura y se deja caer. Atención a sus suspensiones incompletas. Hay que tener mucho cuidado con estas suspensiones incompletas. Normalmente se trata de suicidio, diferenciar suicidios de homicidio según las características que estemos consiguiendo en el sitio, porque si no tienen las características anteriormente, pudo haber sido sofocado y se puede estar haciendo ver que es como un homicidio. Pero eso a través de la necropsia, los anatomopatólogos se pueden encargar de definir si esa persona antes, e inclusive si la persona ya tiene tiempo fallecida y se cuelga, no va a tener la misma característica que va a dejar el vínculo, evidentemente porque ya hay signos de la muerte que van a aparecer, que los voy a mencionar más adelante. Los signos externos, allí raramente hemorragia, petequia, desaparecen con el tiempo. Me explico. Una vez que ellas aparecen, ya pueden desaparecer. Raramente lesiones internas, dependiendo del peso y la distancia de la caída. Si es una caída que esté incompleta o completa, porque si es una caída incompleta, el cuerpo va a reposar en parte del piso o las piernas. Ojos saltones, esto es por falta de aire y la persona tratando de, aunque ella decía suicidarse, evidentemente va a llegar un momento que va a llegar a la desesperación. Lengua hinchada y normalmente salida de la boca. Piel del rostro estirada, bueno, por la acción abrasiva del vínculo, o la cuerda, o con lo que se esté utilizando para ella suicidarse. Si está viva, pequeñas marcas negras azuladas en el fondo del surco, como lo podemos ver aquí. Distinción de los esfínteres. Puede vomitar, puede eyacular, puede defecar. Eso va a depender porque con la presión y la desesperación las esfínteres se van a relajar y la víctima puede llegar a tener todos estos síntomas. Lividez en la cabeza y extremidades inferiores. La lividez la vamos a explicar. Y detalles de la cuerda. Es muy importante. Este vínculo nos va a servir para, fíjense ustedes, aquí en la lámina que podemos ver, yo no diría que esto es una cuerda con que esta persona se suicidó o la ahorcaron. Esto parece más bien una correa por la característica de ese elemento.
Muerte por asalto sexual es un tema aquí específico, pero a hablar algunas características del mismo. ¿Qué debe buscar el investigador más el criminalista en cuanto a esto? Bueno, en evidencia de la víctima tienen que buscar semen, semen del agresor, tienen que buscar sangre, pelos y fibra o apéndice piloso, marcas de mordeduras, saliva, heridas, magulladura, rajuño, estado de la vestimenta, puede estar rasgada, puede estar rota, hay agresión en cuanto a esto. Evidencias sobre la vestimenta, condiciones, desgarro, desabonatadura, huellas de impresión, pelos y fibra también, tanto de la víctima como del victimario, semen, sangre. Si nos dicen que eso sucedió en un parque, bueno, busquemos pasto, vegetación, tierra, y eso tiene que ser posteriormente comparado al sitio del hallazgo. Hacemos una comparación. Precaución al recogerla y envasarla. Aquí debemos ser muy, muy cautelosos y aplicar todo lo del manual de cadena de custodia. Evidencias en el sospechoso y en su vestimenta, ya en el victimario. Igual, la misma característica que podemos buscar en la víctima, porque él estuvo presente en el sitio del suceso y tanto estos elementos que se pudo haber adherido a él por un principio de intercambio o transferencia, hay que buscarlo también. Función del criminalista en la víctima, búsqueda sobre magulladura, rasguño, mordedura, marcas de violencia, colectar también apéndice piloso, fibra, etcétera, etcétera. Y ya muy, muy específicamente bajo un procedimiento muy especial, obtener el flujo vaginal, el mucus, de manchas seminales, etcétera. Obtener muestra de sangre, el pelo de la víctima, remover el material debajo de las uñas, porque allí siempre va a haber un mecanismo defensivo en cuanto a este tipo de delito de violación con femicidio. Muerte por asaltos sexuales, evitar errores comunes, no olvidar examinar las uñas, no revisar bien la ropa de la víctima, no contaminar las evidencias por mal manejo o envasado, fallo al tomar muestras de tierra o vegetación, hay que tomar las muestras necesarias y cantidades, y no omitir muestras de sangre, saliva, etcétera. Debemos identificar a la víctima, determinar la causa y el modo de la muerte. El investigador, posteriormente esto lo va a corroborar el médico forense. Determinar la hora de la muerte, esto tiene que conocerlo el investigador de homicidio a través de los signos que ellos van a presentar, ¿verdad? Si las lesiones fueron anteriores o posteriores, premorte o postmorte. En todos los casos, radiografía de los muertos. ¿Por qué? Porque es necesario saber si tiene lesiones internas, eso lo hace el médico forense. Es responsabilidad legal, moral y humana del investigador y del criminalista identificar a las personas, y hay métodos rutinarios y métodos no rutinarios para certificar la defunción de la persona, bien sea por temas también civiles, por una herencia, cobro de seguro, cierre de transacciones, etcétera. Fundamental al inicio de la investigación identificar a la persona. Si no se puede, en el transcurso de la investigación debe hacerse. En el reconocimiento del cadáver, de una manera visual, podemos llevar a familiares, conocidos o un amigo en un método rutinario. Se puede hacer reconocimiento a través de efectos personales, de ropa, cinturones, joyas, fotografías, tatuajes, cicatrices, fracturas lunares, etcétera. Esto es un procedimiento que se hace muy a menudo cuando la persona evidentemente entra a una medicatura forense y la persona va a reconocer a su víctima. Existen métodos científicos, que serían las impresiones digitales, la autopsia, identificación dental, el odontograma. Si tiene esto, para esto también hace falta investigación, hay que conseguir para comparar, hacer una comparación, lo que es la criminalística identificativa comparativa, y por supuesto el ADN. Estos son métodos no rutinarios cuando necesitamos, tenemos una osamenta
o tenemos un cadáver que no sabemos quién es, no sabemos su procedencia. Bueno, aquí es importante la parte de la antropología para que pueda aportarnos todos estos elementos. Los aspectos importantes en la investigación de homicidio: la observación, la lógica, la meticulosidad, en el cual uno aborda el sitio de suceso, trabajamos los testigos, colectamos los indicios que son de interés criminalístico. De acuerdo a 3 planteamientos podemos llegar a conclusiones respecto al arma usada: la distancia de donde fueron disparados cuando es arma de fuego, el ángulo de disparo y otros detalles en el sitio de suceso. Eso nos lo va a dar, ¿verdad?, el elemento de la en sí de lo que es los disparos, bien sea a estas 3 distancias. Muerte por arma de fuego. Bueno, estudios estadísticos demuestran que la mayoría de las muertes violentas son por armas de fuego, y es la razón por la cual los investigadores de homicidio deben especializarse constantemente, y tanto especializarse y de manera tecnológica, utilizar la tecnología y los medios científicos para poder trabajar y resolver estos casos. Recomendaciones para el acta policial o la descripción escrita: narrar por escrito características, ubicación y dimensiones del sitio de suceso, consignar su orientación geográfica, describir los elementos que se encuentran, su distribución y características, dejar constancia de ciertas medidas básicas para la investigación, ejemplo, distancia del arma en relación al cadáver, conchas, proyectiles, etc. Debe realizarse siguiendo un orden metodológico. Nada debe omitirse en la descripción escrita. Evaluación externa del cadáver: características fisionómicas, identificación, orientación, la posición del cadáver, exámenes de la vestimenta, exámenes del cadáver desnudo, hay que ver las heridas, hay que mirar las heridas, escoriación, el tipo de herida, y las conclusiones. En la característica fisionómica se toman fotografías del cuerpo luego de haber removido objetos que interfieran con la documentación. No necesariamente una cédula de identidad que usamos aquí, un ID en otros países, porque acá se llama, los delincuentes usan mucho lo que es estar chapeado. Estar chapeado es tener una identificación que no le corresponde, con una fotografía y un número correlativo asignado a esa persona. Entonces sucede que le dan muerte y muchos organismos se pueden guiar por esa cédula de identidad o ese ID, y resulta que no es la persona que le corresponde. Entonces hay que hacer esta prueba rutinaria o prueba no rutinaria para identificación. En Venezuela, quien tiene la competencia de hacer el levantamiento del cadáver es la policía de investigación, acompañado del médico forense. Si el médico forense no se presenta al sitio de suceso, lo puede hacer el funcionario de policía de investigación, y posteriormente va a una medicatura donde el médico forense va a trabajar y va a hacer su labor. Describir la característica fisionómica de los occisos: edad aproximada, color de piel, estatura promedio, tipo de cara, tipo de color del cabello, enunciar la presencia o ausencia de ropa o efectos personales, describir existencia de marcas, cicatrices, tatuajes, etc. Describir la presencia o ausencia de heridas, traumas lunares, porque esto puede identificar, identificar no. Pueden individualizar una persona para que sea identificada posteriormente por un familiar. Orientación del cadáver. Al momento de hacer una acta policial y una inspección técnica, debemos orientar primero los puntos cardinales, posteriormente el cadáver debe ser orientado también dentro del esquema del sitio el cual corresponda, pero y se orienta por la región cefálica, o sea, por la cabeza de la persona en el lugar. En el caso cuando la persona está suspendida por un ahorcamiento, se va a orientar, porque evidentemente si no va a estar en ningún lado, hacia ningún lado. En el ahorcamiento debemos ubicar a la persona o el cadáver por el rostro, si está al lado derecho, si está al lado izquierdo, si está al frente, etcétera, etcétera. Posición del cadáver.
es la forma en la cual se encuentra en el sitio de suceso, pudiendo ser de cúbito dorsal, de cúbito ventral, de cúbito lateral izquierdo, de cúbito lateral derecho, etcétera, etcétera. Pero es muy importante siempre tener una manera muy meticulosa y adecuada de entrar al sitio y ubicarse. Hoy en día con un celular podemos tener mucho, digamos, una tableta, una tablet, perdón, podemos tener muchos programas que nos ayudan a esto, pero sí ayudan porque necesitamos tener la tecnología presente para desarrollar la investigación respectiva. En la identificación del cadáver, este proceso es de suma importancia para establecer fehacientemente la identidad del cadáver. En caso de que el cadáver posea una cédula de identidad, podrá ser identificado mediante un familiar directo, padre, hijo, hermano. Pero hace falta igualmente lo que es la necrodactilia. Pues se van a tomar su huella de una manera, su impresión de una manera rotada y van a ser validadas acá en Venezuela a través del órgano competente para la identificación. Este caso aquí es el SAIME. ¿Okay? Se lleva allí y se va a identificar y se va a comparar con la cédula de identidad. En caso de que no se pueda, porque el cadáver está muy descompuesto, putrefacto, bueno, hay varias formas no rutinarias de hacerlo. Una de ellas es tratar de cortar los dedos en su falange y hacerla de una manera, se van rotando, eso lo puede hacer el médico forense o el criminalista, depende la experticia que tenga esta persona. O hacer un guante también, despegando lo que es la piel y se mete en la mano y la persona va a irlo rotando de una manera sobre esta planilla acá y se va a mandar a procesar. El examen de la vestimenta es muy importante porque aquí se puede realizar una impresión de arriba hacia abajo, detallada y minuciosa de la característica de la prenda de vestir. Establecer la presencia de evidencias orgánicas o inorgánicas que se encuentran adheridas en las prendas, comprobar la existencia de daño que pudiera ayudar a establecer el tipo de elemento o qué lo causó, una cortada, una herida por arma de fuego. Ahí podemos ver si un disparo a contacto, próximo contacto, porque como lo vamos a estudiar en las clases pesadas de balística, la clase que viene, vamos a ver que estas características son importantes porque podemos con un testigo o con la misma, digamos, información que te puede generar el victimario, comprobar si lo que está diciendo sucedió de esa manera. Signos positivos de la muerte, que es lo que hablaba anteriormente: enfriamiento, deshidratación, rigidez cadavérica. Ellas tienen su tiempo donde aparecen en las primeras 3 horas, a las 12 horas se van a generalizar, a las 24 horas tienen una intensidad máxima y de tercero al cuarto día empiezan a desaparecer y quedan las que ya allí se van a quedar de manera permanente. Y en forma descendente, aparecen en forma descendente y se retiran de igual manera. Tenemos las livideces, aparecen de 6 a 12 horas, se desplazan. A las 12 horas parcialmente desaparecen y más de 12 horas quedan fijas y definitivas. Existe el fenómeno de putrefacción y allí se va a generar una fauna, digamos, de la muerte que dependiendo del tipo de fauna que esté presente para las horas, uno puede determinar el tiempo o la data de fallecido de la persona. Allí podemos determinar data de la muerte, causa de la muerte, establecer también un agente causal de la muerte, es decir, elemento mecanismo causante de ella, si fue un disparo, si fue arma de fuego, un objeto contundente, etcétera. Bueno, en la investigación penal es muy importante los testigos te pueden dar una idea, una noción, no siempre fehaciente de la hora aproximada de los hechos, dinámica de los mismos, individualización de los autores o partícipes, la vestimenta, apariencia, retrato, pues un retrato hablado, reconocimiento fotográfico, posible hecho o motivo, si los sospechosos se movilizaran a pie, en carro, etcétera, etcétera, posible ruta de escape. Ojo, esto sirve como una orientación para la investigación, pero todo esto tiene que ser corroborado a través de las diferentes pesquisas de los funcionarios.
Bueno, el móvil o motivo de los homicidios puede ser por sexo, robo, venganza, egoísmo, droga, pasional, alteraciones mentales, etcétera, etcétera, deuda, negocio, pero cada uno nos va a guiar a la consecución de la verdad. Un crimen pasional no es igual a un crimen de, digamos, por droga, por sicariato, no. El pasional tiene siempre una característica muy diferencial por sexo. Inclusive te puede tener sexo y la persona le gusta tener un sexo, bien sea con, digamos, que le causen dolor, le causen cierto estado de emoción y puede llegar a un homicidio. Por venganza, siempre se va a ver una premeditación, etcétera, etcétera. Esto nos va a ayudar a guiarnos a nosotros a la resolución del caso como tal y llegar al autor y a los partícipes también. Existe en los delitos de sitio de perdón, el delito de homicidio, cuando se está en el sitio de suceso, la reconstrucción de hechos, que es a través de una planimetría donde llegan los técnicos respectivos a levantar el sitio de suceso, a dibujarlo y a tenerlo hoy en día se utilizan muchos programas para esto y se tiene como un marco de referencia para un fiscal, para un investigador, inclusive para un juez. Las evidencias no pueden manipularse para evitar alteración, contaminación. Esto es en la colección y embalaje y rotulado de la misma. Tratándose de esto susceptible de contener huellas dactilares, esto hay que manejarlo de una manera muy especial para evitar ciertas alteraciones. Cuando se colectan indicios pequeños como proyectiles, pelo, cabello, fibra, debe hacerse de una manera donde tiene que ser preservado para que no se dañen. Los indicios colectados se guardarán separadamente, como lo van a explicar en las próximas conferencias cuando vean el manual único de cadena de custodia. Se puede colectar una cantidad generosa y se debe hacerlo para que en el momento que están siendo procesadas se tengan, digamos, cantidades suficientes para otro tipo de experticia en el laboratorio. En ocasiones se colectarán evidencias que requieran un parámetro conocido para su comparación, lo que es debe colectarse lo suficiente para compararlo con lo que es la parte dubitada e indubitada. La indubitada es que tenemos la certeza de dónde procede. La dubitada es que tenemos la duda o no sabemos la procedencia. Se debe tener presente que hay riesgo de infección, contaminación con los agentes microbiológicos. Y es por eso que el técnico científico y el investigador deben tener medidas de bioseguridad al momento de colectar este tipo de evidencias. La cadena de custodia, bueno, aquí esto es testimonio fiel y escrito que dejan las personas o los funcionarios de la manipulación de la evidencia y las áreas de laboratorio por el cual ellos deben pasar y van a ser presentadas hasta su fase en audición oral. Para ir culminando, podemos hablar de la regla básica de custodia. Se inicia con el levantamiento de la evidencia física, fijación mediante fotografía, plano y descripción. Se debe describir cada evidencia levantada, evitar la manipulación excesiva, el embalaje con la conservación, medida de seguridad. En todas las evidencias debe aplicarse la cadena de custodia. Hay un formulario para ello. Bueno, para finalizar, me despido con esta reflexión. Es justicia y no caridad lo que necesita el mundo. Mari Walros Nesgraf, alemana. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, comisario John, por su extraordinaria ponencia. Una vez Gracias. más. Un poquito, pero realmente el tema de verdad es largo para tratar de generalizar mucho, pues. Pero Claro. tenemos un poco, de verdad que sí. Disculpe. Pido un disculpe. Comisario, pero es sumamente importante porque hablar sobre las diligencias policiales en la investigación de homicidios es uno de los aspectos más importantes que hay que cuidar cuando se está en este tipo de actividades.
porque una investigación cuidadosa en ese sentido pasa por el hecho de tomar en consideración todos estos puntos que usted ha estado explicando durante esta tarde. Yo realmente lo felicito por ello. Ha sido brillante toda la explicación que hemos podido obtener y conocer de su parte. De verdad que lo felicito. Gracias, Pedro, muy amable. Y viniendo de usted, para mí es todo un honor, de verdad que sí. Y ustedes dos, por supuesto. Gracias, Dios. Muchísimas gracias.